Queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, vemos que San Juan Bautista, el precursor del Señor, es decir, el que fue mandado por Dios para preparar el camino delante del Señor, precursor en latín significa que corre delante, el precursor del Señor está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Y porque denunció el pecado de Herodes, que abandonó a su esposa y está con otra y además cuñada. Y le decía, no te es lícito tomar la mujer ajena. Y esta mujer rabiosa lo echó a la cárcel. Y él sabe que su fin, Juan Bautista sabe que su fin es cerca y sabe que esta rabiosa, impura y adúltera mujer va a exigir su cabeza. Manda dos de sus discípulos a preguntar a Cristo. No es que no lo sepa, ya lo sabe que Jesús es el Cristo, el Mesías, lo bautiza en el Jordán, vio el Espíritu Santo bajar sobre él, Dios Padre hablar, pero lo que quiere es evitar problemas después de él, que sus discípulos no hagan banda aparte, secta aparte, y que sigan a Cristo nuestro Señor. Por esto manda preguntar. Y en el Evangelio de San Lucas dice que cuando estos discípulos estaban ahí preguntando, Jesús estaba haciendo muchos milagros, muchas curaciones, muchos milagros. Y cuando ellos le preguntaron, ¿eres tú? ¿Debemos esperar otro? Él contesta, y ellos, siendo lectores de la Sagrada Escritura, de las profecías, saben que Él es el Mesías. Vayan, dice, y digan a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se anuncia el Evangelio. Y bienaventurado, dichoso, bendito el que no sea escandalizado en mí. Entonces aquí nuestro Señor sí les contesta lo que han visto, es obra del Mesías, del esperado de las naciones. Después nuestro Señor hace las alabanzas de Juan Bautista, Juan Bautista no es cualquiera, es el último y el más grande de los profetas, puesto que tuvo la dicha no solo de ver a Cristo, sino de presentarlo al pueblo. Porque este es de quien está escrito, Juan Bautista, fue profetizado, he aquí que yo envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Sacamos dos enseñanzas para nuestra propia vida. Juan Bautista es el ángel, es decir, el mensajero ante tu faz, ante la faz del Señor, que preparará tu camino ante ti. Y es verdad, por eso tiene el título de precursor del Señor. ¿Y nosotros qué? ¿Somos mensajeros? ¿Damos gana a la gente de ser cristianos, de seguir a nuestro Señor, de convertirse? ¿O nuestro obrar, actuar, hablar, modo de ser, más bien aleja a la gente de nosotros y de Cristo? ¿Qué somos? En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida real, en nuestro trabajo, con nuestros parientes, amigos, vecinos, colegas de trabajo, ¿les damos gana y realmente de ser cristianos o más bien los fastidiamos como paganos? Por desgracia hoy el mundo está paganizado, aunque bautizados, aunque católicos practicantes, no practicamos muchas veces lo que teníamos que practicar. Que los hermanos, el cristiano tiene un código de vida espiritual, de vida moral, de comportamiento que no es igual que los paganos. No es. Pero debido a que hemos sido intoxicados hace ya al menos 2 siglos o casi 3 de ideas raras y mal llamadas liberales, que son de hecho naturalistas, que no tienen cuenta ni del pecado, ni de la gracia, ni de cosa. Entonces pensamos que con tal que no cometamos pecado mortal, ya estamos bien.
Es verdad que tenemos que a toda costa evitar la catástrofe del pecado mortal, pero la vida del cristiano no es solamente lucha contra el pecado mortal. El pecado mortal es muerte. Nosotros vivimos, es verdad, cuando estamos enfermos vemos al doctor, etc. Pero el fin de la vida cristiana es vida de virtudes, vida de santidad, vida de ejemplo para ser mensajeros del Señor y preparar su camino. Por ejemplo, en los primeros siglos, cuando un hombre, una mujer, dejaba de ir al circo romano, dejaba de ir a los baños públicos, dejaba de hacer lo que hacían todos los paganos, usted sabe, no tenían mandamientos, ellos, su falsa religión había divinizado todos los vicios, cada vicio tiene sus disque Dios, ¿no? Y bien, cuando un hombre cristiano, un hombre pagano de esta época, dejaba de hacer esas cosas, y bien los colegas paganos, amigos, vecinos, familiares, olfateaban, seguramente fulano se hizo de Cristo, se hizo bautizar, se hizo cristiano, y era verdad. Entonces hoy tenemos que un poco, tenemos que despertarnos de esto. Somos cristianos, pero no actuamos como cristianos muchas veces por no conocer nuestra fe, por no vivir nuestra fe. Nuestros modelos, primero, es nuestro Señor Jesucristo, Dios, Maestro nuestro, Salvador nuestro, ejemplar de primero. San Pablo dice, tengan los ojos sobre los que miran, los que creen según el Evangelio, el modelo que os he enseñado. Tómame a mí, dice San Pablo, como modelo, porque yo sigo a Cristo, yo imito a Cristo. Entonces nuestros modelos no son los grandes, entre comillas, famosos del momento, actores, cantantes y esto, aquello, no sé qué. Nuestros modelos es Cristo, la Virgen, los santos, que son los héroes cristianos. Por eso tenemos que libertarnos de esta intoxicación muy eficaz, muy inteligente, muy sutil, pero venenosa, tóxica, de las redes sociales y de la tele y de todo lo que hemos escuchado, leído, etcétera. Tenemos que realmente despertarnos. Y por eso yo les aconsejo, lean la vida de los santos, lean el Evangelio, lean el Nuevo Testamento, léanlo, vuelvan a leerlo, medítenlo, traten de digerirlo. Ahí San Pablo en todas sus cartas habla y vuelve a hablar, repetir, insistir en todas las virtudes cristianas de cada rato. Cuidado, si no practicamos las virtudes, no podemos evitar la catástrofe de la perdición eterna y del pecado mortal. Entonces, si practicamos las virtudes cristianas, si realmente tenemos esta fuerza, porque tenemos esperanza en nuestro Señor, en la vida eterna, y bien frente a nuestros amigos, vecinos, colegas de trabajo, familiares, seremos mensajeros del Señor, y nuestro comportamiento va a preparar el camino a la conversión, de un cierto modo, o regreso a la fe de estas personas. Entonces, como San Juan Bautista fue el ángel del Señor, ángel sido mensajero aquí, que preparó el camino del Señor, y bien nosotros tenemos la obligación de no ser como los demás en sentido del naturalismo actual. Tenemos nuestro código cristiano, nuestra manera de obrar, tenemos nuestros mandamientos y tenemos las virtudes cristianas que practicar. Por lo tanto, que ningún bautizado tenga miedo de ser señalado, o porque no va a las cantinas, porque no va a los bares, porque no va al lugar de pecado, de vicio, no sé qué. No tengan miedo. Cuando alguien te invita a su casa, no, yo no voy, no soy cualquiera, soy hijo de Dios, soy bautizado, soy cristiano que toma el cristianismo católico, auténtico cristianismo en serio. No tengan miedo, que hermanos. El diablo tiene una arma muy sutil también, el de la burla, de señalar. ¿Qué dirán de mí? Uno tiembla de ¿qué vale el comentario o explicación de unos cuatro gusanillos en pecado mortal? ¿Qué vale? Nada, no vale nada. Lo que dicen, lo que hablan, no vale nada. Entonces no tengamos miedo. Igual las mujeres, que las hermanas en su comportamiento no sigan la moda. ¿Moda de qué? Si es destructora, anticristiana, de pecado y de decadencia, no.
tenemos un código moral, especialmente en el hablar y en el vestir. Por ejemplo, hay mujeres casadas, van con unas amigas que tienen la cabeza llena de ideas falsas, principios falsos, y que hacen sus comentarios vacíos, luciferinos de un cierto modo, porque son ideas falsas, y se excitan unas a otras hasta abandonar esposo o esposa o familia, etcétera, y destruirse. No, el cristiano tiene solamente tres caminos que frecuentar: camino de su familia, sentido amplio de la familia, camino de su trabajo, de sus estudios, y camino de su iglesia, y punto. No frecuentar gente que no tiene principios cristianos. No frecuentar gente que se burla de tu fe, que no sigue tu fe. Y si uno tiene que frecuentarlos, como los primeros cristianos frecuentaban los paganos, tomar sus distancias con esta gente y mucho menos imitarlos. Y si esto hacemos, bien seremos realmente de un cierto modo en la vida nuestra pequeña, mensajeros del Señor, preparando el camino del Señor y camino de la conversión, de la salvación a nuestro Señor Jesucristo. La gente actual está harta de las palabras, de los eslóganes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de mentiras hace varios siglos. Mientan, siempre quedará algo, decía uno de estos bandidos que han destruido la sociedad cristiana, siglo XVIII, Voltaire. Mientan, siempre quedará algo. ¿Cómo podemos tener confianza a alguien que dice el contrario de la verdad, de lo real? Bien, nuestra sociedad está harta de las palabras. Quieren ver actos. Quieren ver el vivir cristiano. Y por desgracia muchos católicos todavía no han medido este problema. En la iglesia más o menos cristianos, y después de la semana, como paganos, eso no vale. Uno es cristiano, ¿cuántas horas por día? Las 24. Las 24, si no, ¿qué somos? Tenemos un código de moral cristiana. Y hoy, por desgracia, nos robaron la Biblia y hay unas sectas que están haciendo la competencia de la iglesia en lo falso, pero robándonos unos principios cristianos que los distingue de los demás, en buen sentido. Pero a esto nosotros pertenece. Nosotros debemos ser esto. No como dije el fariseo hipócrita, sino una persona realmente coherente consigo misma. Y si esto hacemos, vamos a tener lo que dice San Pablo también a los Romanos 15, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas, para que por la paciencia, aguantar, soportar, perdonar, para la paciencia y la consolación de las escrituras, de la palabra de Dios, tengamos esperanza. Tenemos que frecuentar la palabra de Dios, queridos hermanos. La palabra de Dios nos da paz, consuelo, ánimo, alegría, fuerza. Y la palabra de Dios no solamente es el Evangelio en sí, gracias a Dios, sí, claro que lo es, pero también los que lo pusieron en aplicación en su vida, o lo que masticaron, las obras de los santos, también es la palabra de Dios digerida y comunicada a nosotros. Mas el Dios de la paciencia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros conforme a Jesucristo. Bien, cuando uno realmente se empapa de la palabra de Dios, y bien, en la familia, en la nación, en el trabajo, uno siente más o menos la misma cosa. Si los demás no hacen lo que yo quiero, bien, no debo exigir también de que la gente haga todo lo que yo quiero. Claro, lo que es correcto y justo en mandamientos, no, eso no se discute, pero de lo demás, cada quien es un mundo también. Después San Pablo habla de la grande caridad de Cristo al hacerse hombre y al dar su vida en la cruz para todos los hombres, va a unir a los dos pueblos, los pueblos paganos y el pueblo hebreo. Y de los dos hace el pueblo cristiano. Por eso decimos, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es el pueblo cristiano, no de una nación específica, sino de todas las naciones, de todos los colores, todos los continentes, forma una sola iglesia. Y esta iglesia es la universal, una santa católica y apostólica. Es algo maravilloso. Y hubo tiempo, los pueblos cristianos no se consideraron pueblos diferentes, era la cristiandad.
Y esto fue destruido hace rato por desgracia. Entonces, Cristo nuestro Señor sí unificó a los pueblos y los reconcilió, porque en el pasado la tribu vecina era enemiga. El cristianismo son hermanos. Pidamos toda la gracia a nuestro Señor de ser auténticos mensajeros, ejemplos para jalar a la gente a Cristo nuestro Señor, y dos, avivemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, para que podamos vivir y morir cristianamente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.